Aunque muchos puedan creer que Alemania anexionó todos los territorios que ocupó, considerándolos inmediatamente suelo germano, esto está lejos de ser verdad. A lo largo de la campaña expansionista llevada a cabo por Adolf Hitler para incrementar el Lebensraum, o espacio vital, varios organismos estatales fueron creados para ejercer la gobernación de los territorios y así administrarlo de manera más eficiente. Hoy, y de manera cronológica, haremos un breve repaso de ellos. Cuál fue su contexto, cómo se crearon, quiénes los lideraron y cómo perecieron a la par del Tercer Reich. Soy Barón Rojo y bienvenidos a un nuevo video. Si bien el primer territorio en ser incorporado al Tercer Reich fue Austria, este fue oficialmente anexionado y nombrado provincia bajo el nombre de Ostmark o Marca del Este, a las órdenes de Arthur Seyss-Inquart. El siguiente conflicto fronterizo del Führer tuvo lugar en Checoslovaquia. Llamada la crisis de los Sudetes, o Sudetenkrise, esta tuvo en vilo a la mayoría de Europa durante meses. Esta región fronteriza entre Alemania, Austria y Checoslovaquia solicitó unirse al territorio alemán luego de la disolución de Austria-Hungría, siendo ignorado por la en ese entonces Entente Cordiale. Con el nacionalsocialismo en el poder, a través de la desestabilización política, se intentó a toda costa incorporar el territorio, amenazando con iniciar un nuevo conflicto bélico si fuera necesario. Se llevaron a cabo reuniones entre los líderes de las principales potencias europeas, en las cuales, con el fin de no volver a los campos de batalla, accedieron a todas las exigencias del Führer. El 29 de septiembre de 1938, y sin la presencia de Checoslovaquia en la negociación, se firmaron los acuerdos de München, permitiendo la anexión de los Sudetes al Tercer Reich. El primer ministro inglés Neville Chamberlain, pensando que había logrado mantener la paz en el continente invadido por la ingenuidad, posteriormente recibió con amargura dos noticias. No solamente muchos checos habían apoyado la independencia de un estado eslovaco al mando de Josef Tiso, sino que también Alemania había ocupado el resto de Checoslovaquia luego de amenazar con bombardear Praga. Oficialmente, el 16 de marzo de 1939 se crearía el primer gobierno en un territorio ocupado, el Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, o Protectorado Imperial de Bohemia y Moravia. El primer Reichsprotector en ser puesto al mando fue Freiherr Konstantin von Neurath, estableciendo a la Gestapo como principal fuerza policial. A los alemanes étnicos que vivían en la región de los Sudetes se les fue otorgada la ciudadanía, ya que ahora dicho territorio pertenecía oficialmente como Reichsgau, subdivisión administrativa creada para territorios anexionados. Con la supresión de los partidos políticos y la persecución de judíos y opositores, mucha gente se vio obligada a emigrar. Con el estallido de la guerra, la población checa conformó parte del esfuerzo bélico alemán, siendo su pueblo enviado a trabajar en minas o industrias. Los únicos que gozaban de cierto privilegio, aunque aún no poseían la ciudadanía, eran los alemanes étnicos que vivían en el protectorado. Si bien la resistencia a la ocupación al principio no fue un problema, la tensión fue escalando. Debido a esto, el reemplazo de von Neurath fue inminente, se intuye que por ser demasiado permisivo, asumiendo el cargo de Reichsprotector, el SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. La bestia rubia, como lo apodaban, fue mucho más severo que su predecesor. Inició las deportaciones a campos de concentración, suprimió toda actividad política restante, cultural y deportiva, sumado también al arresto y ejecución del primer ministro Alois Elias. Más allá de todo lo acontecido, nada de eso impidió que el 4 de junio de 1942 Heydrich fuera víctima de la Operación Antropoide, un atentado exitoso contra su vida. El SS-Obergruppenführer Kurt de Lüge asumiría interinamente el mando, ordenando represalias en masa por el hecho. Ahora, la población del protectorado debía justificar su utilidad bélica para no ser deportados a Alemania, limitando también el suministro de comida para la mayoría. Los alemanes étnicos aún poseían ciertos privilegios. Ya en 1944, y al mando del último Reichsprotector, Wilhelm Frick, el colapso de la maquinaria de guerra alemana llevó a los soviéticos a las puertas de Checoslovaquia. Las primeras tropas aliadas en ingresar al territorio fueron las norteamericanas al mando del general George Patton, mientras que el avance soviético y una revuelta en Praga fueron el golpe de gracia que acabó con su existencia el 11 de mayo de 1945. La segunda administración en ser establecida fue el Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, o Gobernación General de los Territorios Polacos Ocupados.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la exitosa campaña de la Wehrmacht sobre los polacos en la Operación Fallweis, ahora había que asumir el control político del territorio y sus habitantes. Fundado el 12 de octubre de 1939, se dividió en dos distritos, Ciechanów y Katowice, mientras que las zonas de Poznan y Danzig, Prusia Occidental, fueron incorporadas directamente al territorio alemán. Al mando del gobernador general SS Obergruppenführer Hans Frank, ubicó su capital en Cracovia. La expropiación industrial y agrícola del terreno ayudó a ampliar los bienes del Ministerio de Finanzas del Reich, pero políticamente no hallaron ningún grupo polaco pro-alemán para establecer un gobierno títere parecido al checo. Teniendo en cuenta el rechazo general de la ocupación y el fervor antialemán que aquello había generado, jamás se pensó a Polonia como un estado como tal si el Reich triunfaba en la guerra. Por lo que, tarde o temprano, el gobierno general hubiera sido disuelto y sus distritos anexionados por completo. Este supo aguantar hasta 1945, pese a los constantes problemas que sufrió durante los últimos años de la guerra, siendo el levantamiento de Varsovia el más emblemático. Con la llegada de los soviéticos y la liberación de Polonia, la administración colapsó por completo el 2 de febrero de ese año. Si tenemos en cuenta que Alemania no poseía una autarquía y su maquinaria de guerra total dependía en gran medida de sus importaciones, Noruega era un territorio que Adolf Hitler no estaba dispuesto a perder. En el marco de la Operación Weserübung, la invasión de Dinamarca y Noruega, los cuerpos de paracaidistas harían su bautismo de fuego, junto con una gran campaña logística de desembarco y toma de puertos a lo largo de todo el país escandinavo. Con la ocupación efectuada y sus minerales sanos y salvos, más tarde también fuente de agua pesada con el fin de desarrollar la bomba atómica, ahora había que establecer el siguiente paso. Allí vio su nacimiento el Reichskommissariat Norwegen, o Comisionado Imperial de Noruega, al mando de Josef Terfove. Este puede tomarse como un gobierno títere en toda regla. Sus líderes no poseían autonomía política alguna. A lo largo de la ocupación, el Reichskommissariat tuvo que lidiar con numerosas operaciones de sabotaje, sobre todo en el final del conflicto, en lo que se denomina la Batalla del Agua Pesada. Desde 1942 hasta 1944, los aliados intentaron de diversas formas dañar y entorpecer el suministro de agua pesada que los alemanes necesitaban de territorio noruego para el desarrollo y fabricación de la bomba atómica. La administración civil vio su fin el 8 de mayo de 1945 bajo fuerzas aliadas, un día después del suicidio de su Reich protector. Los alemanes consideraban a los neerlandeses como un pueblo germánico, un pueblo hermano. Debido a esto, posterior a la Operación Fallgelb y ocupación de los Países Bajos, el Tercer Reich establecería otra administración civil, el Reichskommissariat Niederlande, o Comisariado del Reich de los Países Bajos. Al mando del ya mencionado Arthur Seyss-Inquart, el plan establecido para dichos territorios era la anexión absoluta en el futuro. El establecimiento de una SS neerlandesa y el miedo local a la completa germanización del país impidieron que Seyss-Inquart hiciera demasiado hincapié en los procesos de anexión que, posteriormente, fueron descartados por completo debido a la prioridad defensiva ejecutada por el Tercer Reich. Durante su ocaso, los primeros en pisar el Reichskommissariat fueron las fuerzas aliadas, intentando liberar el territorio en varias ocasiones. Quizás la más emblemática fue la Operación Market Garden, un completo fracaso. Con el desembarco de Normandía y la indetenible retirada alemana, estos decidieron a cabo llevar la táctica de tierra quemada, inutilizando puertos, astilleros, diques y sabotaje de la producción agrícola, viéndose la población civil muy afectada. El 5 de mayo de 1945, con la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas, el Reichskommissariat fue oficialmente disuelto. La campaña sobre Benelux y Francia tuvo como consecuencia otro gobierno de colaboración más. Con el establecimiento de la Francia de Vichy en el sur y la anexión de Alsacia y Lorena, el norte de Francia, fue ocupado por las Fuerzas Armadas del Tercer Reich para iniciar los preparativos de la Operación León Marino, la invasión de las Islas Británicas. Aún así, parte del territorio francés, específicamente los departamentos de Norte y Paso de Calais, fueron unidos con los territorios belgas, salvo Eupen-Malmedy, antiguo territorio del Imperio Alemán, el cual fue anexionado en 1940,
para fundar la Militärverwaltung Belgien und Nordfrankreich. Hitler, consciente del intenso nacionalismo de valones y flamencos, utilizó esto a su favor para sumar adeptos y facilitar el control de la administración militar. Mientras que los rexistas colaboraron en Valonia, la Unión Nacional Flamenca dio su apoyo en Flandes. Al mando de Alexander von Falkenhausen, la idea de expandir el Reich hacia el oeste tenía como fin controlar más de cerca el gobierno de la Francia de Vichy y utilizar el territorio como trampolín hacia el Reino Unido. Mientras que los altos cargos eran ocupados por alemanes y controlados por organizaciones germanas, como la Sicherheitspolizei, o por su abreviatura SIPO, que fungía como policía de seguridad, mientras que los más bajos eran ocupados por colaboracionistas belgas, como los representantes de las organizaciones civiles, gobernación y policía local. En 1944 fue brevemente cambiado a Reichskommissariat al mando de Egert Rieder, pero con el desembarco de las fuerzas aliadas en Francia y la posterior liberación de Bélgica, fue disuelto ese mismo año. Alemania intentaría a principios de diciembre, durante la operación Wacht am Rhein, una última ofensiva para recuperar territorio belga y impulsar el grueso de las fuerzas aliadas en el norte. La derrota durante el asedio de Bastogne y el posterior contraataque enemigo harían que oficialmente el Tercer Reich estuviese retirándose en todos los frentes. Nos quedan otros dos gobiernos, pero esta vez en el este. En verano de 1941 comenzó la denominada Operación Barbarroja, invasión del Tercer Reich a la Unión Soviética. Con el fin de establecer su dominio lo antes posible, a medida que las fuerzas alemanas avanzaban y tomaban terreno, ya comenzaban a establecerse las primeras administraciones y fuerzas de seguridad. Primero, tenemos el Reichskommissariat, primero llamado Baltenland o Tierras Bálticas, luego llamado Ostland o Tierra del Este. Abarcando unos 512.000 kilómetros cuadrados y unos 19 millones de habitantes, este estaba compuesto por Lituania, Letonia, Estonia, partes de Polonia, Bielorrusia y el norte de Ucrania. Al mando de Heinrich Lose, este nuevo territorio tenía dos grandes objetivos: comenzar la población del lugar con alemanes étnicos y perseguir enemigos del Estado. El plan a futuro era establecer definitivamente un protectorado germánico que proporcionara al Gran Reich alemán el tan ansiado Lebensraum o espacio vital que éste necesitaba para subsistir. Segundo, tenemos el Reichskommissariat Ukraine o Comisionado Imperial de Ucrania. Abarcando la mayoría del territorio de aquella nación, fue fundado el 20 de agosto de 1941 al mando de Erich Koch. Esta sería la que en un futuro proporcionara enormes cantidades de productos agrícolas al Gran Reich alemán, junto con su expansión territorial hacia el Cáucaso, lo cual lo habría hecho rico en recursos petrolíferos. Tanto como el Reichskommissariat Ostland, las intenciones eran las mismas. Las revueltas partisanas no se hicieron esperar, viéndose endurecidas las políticas de ocupación por parte de Koch. La persecución de judíos, comunistas, comisarios políticos y personas que el Gran Reich alemán considerase enemigos del Estado, ahora eran perseguidos por las Einsatzgruppen o grupos operativos de escuadrones de ejecución de las SS. Estas administraciones vieron su final a medida que el Ejército Rojo fue recuperando paulatinamente territorio ante la retirada alemana. Fueron oficialmente disueltas en 1945 con la capitulación del Tercer Reich y con ellas desaparecieron las últimas ambiciones alemanas de expansión. Como hemos visto, Alemania buscó con diferentes aparatos administrativos ocupar los distintos territorios que su ejército iba capturando. Con el fin de establecer una transición lo más ordenada posible a nivel institucional y militar para cuando la guerra acabase, la idea de incorporar algunos territorios oficialmente al Reich y otros permaneciendo como gobiernos títere o protectorados siempre estuvo en la cabeza de la cúpula germana. Si el video te gustó, te agradecería que dejaras tu me gusta y lo compartieras. Puedes seguirme en Instagram, el cual dejaré en la descripción del video. Muchas gracias a todos.